Bienvenido una vez más a las actividades preparadas y coordinadas por el primer Congreso de Odontología y Salud Pública, por lo cual quiero darle un agradecimiento muy especial a todo el comité organizador de este magno evento que nos va a permitir seguir, aún en tiempos complejos y difíciles, seguir llevando la ciencia hacia los espacios más importantes como lo son los espacios universitarios. Me presento, soy Nancy Díaz de Villabona, odontólogo egresada de la Universidad de los Andes y profesora titular de la Cátedra de Anatomía Humana. Y en este interín universitario he podido realizar un máster en Antropología Física y obtener el doctorado en Antropología Biológica en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Asimismo, nuestra magna Universidad de los Andes me ha dado la oportunidad de formarme en el postdoctorado en Gerencia para el Desarrollo Humano y así continuar mi carrera académica y profesional, conociendo nuevas profesiones, nuevas especialidades, para lo cual me he preparado en el campo de la neuralterapia y en parte pues especialista en el área de estética facial y medicina regenerativa, compartiendo actividades docentes con entidades educativas importantes como es FUSEME, Fundación Río y la Sociedad Mexicana de Medicina Estética. Y también he tenido la oportunidad durante todos mis largos años en la universidad como profesora, ser tutora de trabajos de tesis en pregrado, posgrado y doctorado. Y como siempre lo digo, la ciencia no se puede encerrar. Y todo lo que nosotros hemos aprendido y hemos conllevado, lo he presentado en distintas conferencias a nivel nacional e internacional y he podido, de una u otra manera, dejar escrito las investigaciones a través de artículos en revistas indexadas y en algunos capítulos de libros. Es así entonces como vamos a comenzar hoy a hablar sobre ese tema tan importante como es la vascularización facial. El conocimiento preciso de los patrones vasculares siempre nos va a permitir a nosotros mejorar los resultados en los tratamientos aplicados a la armonización orofacial. Esto en función de esa crucial importancia que tiene del mantenimiento de las áreas anatómicas para poderle proporcionar nutrientes y oxígenos. Para nadie es un secreto que toda la irrigación de la región cráneo-cérvico-facial está a expensas de las ramas terminales de la carótida primitiva, la cual a través de la carótida externa y de la carótida interna vamos a tener una anastomosis importante y una presencia importante de todas esas ramas vasculares en una zona que anatómicamente es muy compleja. Es así entonces como una de las primeras ramas para la irrigación del tercio superior de la región facial tenemos a la arteria oftálmica, la cual es una de las ramas terminales de la arteria carótida interna. Una vez que esta arteria, como lo vemos en la diapositiva, una vez que esta arteria ingresa a la cavidad orbitaria, se pone en relación directa con el nervio óptico. Y es allí donde comienza precisamente a formarse todas y cada una de estas arterias, de estas ramas, de las cuales tenemos que resaltar la que cumple la irrigación directa a nivel del tercio superior, como lo es la arteria supraorbitaria y la arteria supratronclear. Pero a nivel del ángulo interno del ojo, esta misma arteria carótida interna a través de la arteria oftálmica me da otra rama terminal que es la arteria nasal. Esa arteria nasal tiene una importancia plena, dado que es la arteria que se va a anastomosar con la rama terminal de la arteria facial, que es la arteria angular, justamente acá en el canto interno del ojo. Y allí se va a formar como especie de un circuito arterial, donde precisamente no vamos a perder la conexión inclusive con la arteria central de la retina, que es una de las arterias primordiales que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de planificar cualquier tratamiento que tenga que ver con el tercio superior y en especial con la región del entrecejo. Es así como se nos comienzan entonces a abrir áreas anatómicamente comprometidas que van desde el tercio superior al tercio inferior de la cara.
Y en estos trabajos realizados por nosotros en nuestro anfiteatro, podemos ver la condición normotípica de la arteria facial cuando ella emerge a través del conducto facial y en el ángulo anterior inferior del macetero, y así comienza su abordaje para poder trasladarse a lo largo de toda la región facial. Y en ese interín va desbordando sus ramas colaterales como son las arterias labial inferior y superior, y pasando por debajo de los músculos elevadores de del labio superior y los músculos cigomáticos, la arteria facial llega a 1.5 centímetros por fuera del ala de la nariz para comenzar allí a dar sus ramas nasales y transformarse en la arteria terminal, que es la arteria angular. Y es en este punto donde esa arteria angular se anastomosa junto con la arteria nasal y comienzan a formar ese circuito anastomótico órbito nasal importante y que hay que considerar a la hora de realizar cualquier tratamiento. Asimismo vemos que la tortuosidad normal que presenta la arteria facial en su normotrayecto es una tortuosidad que permite que a 0.5 o a 2 centímetros por fuera de la comisura labial, la arteria facial comienza a dar parte también de sus ramas labiales que van a condensar toda la irrigación de esta zona y que debe ser considerada al momento de los abordajes clínicos que tenemos que hacer en ella. Es importante además notar que a pesar de ser un mismo individuo, en este caso, en este cadáver que se disecó, nosotros podemos ver que un mismo individuo puede presentar variaciones anatómicas de un lado en comparación con el otro. En este caso, del lado derecho, acá se ve una tortuosidad normal, pero del lado izquierdo prácticamente la arteria facial se presenta de manera rectilínea. Es así como a lo largo de todo este tiempo, excelentes autores han preparado trabajos en cadáver fresco donde vemos precisamente esa ubicación anatómica de las arterias labial superior e inferior y su integración con el estrato muscular, pero no menos importante, con el resto de estratos adiposos y vasculares propios que presenta también la región nasal. No menos importante, el aporte que nos dan las ramas terminales de la carótida externa, como son la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. En este caso concreto, la irrigación del tercio medio de la cara en su porción central va a depender exclusivamente de la arteria infraorbitaria, la cual es una de las ramas que se desprenden de la porción anterior o pterigopalatina de esta arteria. Y al igual que el tercio inferior de la cara, esa irrigación va a depender específicamente de la arteria mentoniana, la cual es la rama terminal de la arteria dentaria inferior. En conjunto, toda la irrigación por tercio en el plano central o de la columna central facial va a depender entonces, por una parte, de la arteria oftálmica, como ya lo vimos a través de las arterias supratroclear y supraorbitaria, y asimismo una integración de las arterias nasales a través de la dorsal nasal a nivel del tercio medio de la arteria facial, específicamente en su trayecto órbito labial, y en el tercio inferior a partir de la arteria mentoniana. No menos importante es también la irrigación que lateralmente se recibe a través de las ramas que nos emite la arteria temporal superficial, como la segunda rama de la arteria carótida externa, la cual, tomando como precisión el arco cigomático, por debajo de ella se desprende la arteria transversal de la cara que se anastomosa con la arteria infraorbitaria. Y por encima del arco cigomático van a desprenderse arterias importantes que tienen que ver con la irrigación craneal, pero no menos el fundamento vascular que reviste todo lo que es la zona temporocigomática a través de la arteria cigomática orbitaria, la cual le dará la irrigación necesaria a las estructuras laterales de la órbita, así como a la región palpebral y propiamente a la glándula lagrimal. Es así entonces como en estos trabajos realizados también por nosotros, vemos cómo se desprende la arteria cigomática orbitaria que se va específicamente hacia el tercio externo de la órbita. No menos importante entonces en este cuadro, puedo resumir todo lo que son las arterias
que están englobadas dentro de la región facial y que abarca precisamente desde la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, y el resto de arterias que provienen de la arteria carótida externa, específicamente de la arteria facial, maxilar interna y temporal superficial. Pero no podemos olvidar que la irrigación no es solamente de sangre oxigenada, sino que también tenemos el compendio venoso, y esas variaciones frontotemporales se pueden ver en estos dos pacientes, donde se reportó cómo la vena temporal que debería de ir hacia arriba se va directamente hacia el espacio cigomático temporal, y cómo a nivel del canto interno del ojo se puede visualizar en un plano mucho más superficial la vena angular, razón por la cual son avisos que nos dan nuestros propios pacientes para saber cuál es el abordaje que tenemos que realizar. Y no menos importante que las mismas disecciones anatómicas nos permiten ver la variabilidad, como lo dije al principio. En un mismo paciente nosotros podemos tener cambios en los trayectos vasculares, y en este caso específicamente, vean ustedes cómo la vena angular, cuando sale ya del músculo orbicular que se transforma en vena facial superficial, va a tener dos afluentes, cosa que no va en su normotrayecto, y esto es una variación anatómica por la relación directa que se presenta con el panículo bucal inferior. Entonces, el drenaje venoso nasal tiene que ver en que la región de la cara, desde la región del entrecejo hasta el labio superior, va a permitir conocer una peculiaridad en su drenaje venoso. ¿Por qué? Porque la vena facial superficial se va a anastomosar con la vena oftálmica superior, la cual es afluente a su vez de la vena facial profunda, las cuales drenan a nivel del seno cavernoso. Recordando que el seno cavernoso es la única entidad anatómica a nivel de la región craniocérvico-facial donde una estructura procedente de la dura madre, que es el seno cavernoso, va a acoplar en su interior una arteria y 4 pares craneales, ocupando específicamente este espacio por sangre, y es sangre no oxigenada. Pero ¿qué pasa con el seno cavernoso? Que ese seno cavernoso precisamente va a recibir unas tributarias importantísimas, como son la vena oftálmica superior e inferior, el seno esfenoparietal y las propias venas que tienen que ver con la irrigación cerebral media. Pero lo importante de esto es que este propio seno cavernoso va a drenar a su vez en los senos petroso superior e inferior. Por lo tanto, este peculiar drenaje venoso craniocérvico-facial tiene la importancia a la hora de que cuando ocurre un refluir de sangre infectada hacia el interior del cráneo a través de venas y de senos durales intracraneales, concretamente el seno cavernoso, o algunas de sus afluentes, puede traer consigo una complicación importante, porque puede haber un traslado de una infección una neuroinfección que puede poner en peligro la vida del paciente. Es así entonces como tenemos que repasar todo lo que son los elementos anatómicos para evitar complicaciones vasculares como estas que les presento a continuación. Esas complicaciones vasculares pueden ir desde un hematoma, una isquemia, una necrosis, o llegar inclusive a una obstrucción propia de la arteria oftálmica, específicamente de la arteria central de la retina, y llegar a producir una ceguera total o parcial. En el caso de un hematoma, que sabemos que puede desaparecer entre la primera y la segunda semana y que puede deberse a un maltrato de la piel, a una ruptura de vasos, una equimosis de piel, tenemos que evidentemente aplicarle un tratamiento donde el primer paso es la explicación al paciente, hacer presión en la zona, pedirle al paciente la aplicación intermitente de frío, tener una observación de 48 horas, pero lo más importante es que si en ese periodo hay una formación de algún punto infeccioso o inflamatorio, tenemos que acudir a la antibioterapia y la aplicación de AINE si está en condiciones el paciente. Luego tendríamos la isquemia, que la isquemia puede producirse por una acción vasoconstrictora del propio anestésico local o por compresión del compuesto.
Cuando esto pasa aunado a un hematoma, podemos llegar fácilmente también a una necrosis de los tejidos cuando no respetamos la presencia misma de la profundidad o la superficialidad donde están los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay necrosis, nosotros tenemos que saber a qué se debe, a una inyección intraarterial, a la citotoxicidad del compuesto o a alguna enfermedad sistémica no reportada en la historia clínica, para lo cual debemos en primer lugar, pues primero detectar y hacer un cultivo y una limpieza quirúrgica y proceder al tratamiento posterior. Pero no solamente eso, sino cuando ocurre una obstrucción o una oclusión intravascular de manera accidental, que ocurre a nivel venoso, es tan peligroso como la arterial, pero evidentemente la arterial es mucho más peligrosa debido a que las manifestaciones en el paciente son prácticamente inmediatas, dolor inmediato, un cuadro isquémico, puede haber moteado y la subsiguiente composición de un cuadro infeccioso que nos puede llevar a una necrosis o a una ceguera total o parcial. Y es así entonces como tenemos que darle realmente la importancia a esa anastomosis vascular de la región nasal y orbitaria, porque el área del entrecejo y la parte superior del surco nasogeniano van a representar anatómicamente zonas de alta complejidad que deben ser consideradas clínicamente antes, ¿verdad?, de planificar cualquier tratamiento, dada precisamente esta anastomosis, y de esta manera tomar la precaución para evitar inyectar una arteria que pueda conllevar a una oclusión importante. Y es no menos importante entonces conocer que esa ceguera producida por una embolización intraarterial se debe al tránsito de productos de alta densidad en la región del entrecejo que a través de la arteria nasal dorsal, de la arteria oftálmica, por presión retrógrada puede provocar una pérdida irreversible de la visión e incluso de una ceguera que pudiese ser total o parcial, pero siempre puede existir. Por lo tanto, la cara constituye una región anatómica conformada por estructuras vasculares muy complejas que van a formar circuitos arteriales y cuyo conocimiento puede auxiliar al ámbito tanto de la armonización orofacial como de la medicina estética a evitar lesiones de naturaleza iatrogénica y evidentemente prever secuelas. Pero asimismo, esto nos lleva o nos conduce a la necesidad de conocer detalladamente la anatomía facial antes de planificar cualquier tratamiento y que se hace fundamental. No solo es conocer músculos, nervios, huesos, sino también esa importancia clara que ahora nos deja saber la situación exacta del recorrido de venas y arterias a nivel de esta hermosa región cráneo cérvico facial. Por eso les digo, no es un mito, es una realidad, razón por la cual tenemos que entonces abocarnos a esa región anatómica y su conocimiento pleno para poder planificar nuestros tratamientos. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda o alguna pregunta, pues tengo acá, les presento mis redes sociales a nivel de Instagram o mi correo electrónico y con muchísimo gusto aclararé sus dudas. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por su paciencia y al comité organizador de este magno evento, deseándoles el éxito total y gracias por permitir seguir creciendo aún en tiempos de crisis. Muchas gracias.